En el día de hoy les voy a estar hablando sobre la gratitud, porque es importante decir gracias y cuál es el impacto que tiene en las personas. Y en estos días estaba leyendo un artículo de New York Times en donde realizaron un estudio a 100 personas y le pidieron que hicieran una carta de gratitud a una persona que haya influido positivamente a su vida. Entonces ellos comenzaron a hacer la carta, se la entregaron a esa persona y entonces cuando ese amigo, tío, ser querido recibió esa carta, dice que el impacto fue impresionante, fue un entusiasmo grande que sintieron estas personas. Y la investigación de psicólogos estadounidenses Sarah Alosh Baldwin dice que es debido a que ocurre un aumento en la producción de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Otro artículo que va en conjunto con este es dirigido al Institute of Health Med Research Center en California. Descubrió que las emociones positivas como dar gracias disminuye significativamente niveles de cortisol. El cortisol se suele llamar hormona del estrés, entonces dar gracias disminuye el cortisol, viene siendo el estrés. De hecho, en este estudio lo realizaron porque muchas personas pensaban que dar gracias no era tan importante y a veces en lo cotidiano tendemos a olvidar decir gracias porque quizás no nos atrevemos, pensamos que estamos exagerando o que no es tan importante o lo dejamos para luego, para más tarde. Entonces, por eso fue que realizaron este estudio. Y bueno, como podemos ver, sin duda alguna es sumamente importante la palabra gracias y por eso les quise traer esto primero para entrar a dos historias bíblicas. Y la primera historia está en Mateo 15:36. Dice: Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esta gente porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo, porque se pueden desmayar por el camino. Los seguidores le dijeron: ¿en dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar a la gente? Este es un lugar despoblado. Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron: 7 panes y unos cuantos pescaditos. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios y los partió, y comenzó a dárselos enseguida para que se los repartiera a la gente. Quiero detenerme aquí porque aquí hay un punto clave y hay dos enfoques, y esto lo había compartido una vez en Zoom con un grupo de la iglesia porque me impactó mucho, y 2 enfoques que hay aquí en esta lectura. El primero es que los discípulos estaban angustiados porque como que no creían de dónde iba a venir la provisión y ellos se enfocaron más en el problema, lo cual que a veces nos pasa, ¿verdad? Que nos enfocamos más en el problema y no vemos que Dios puede hacer un milagro en nosotros en medio de ese problema. El segundo enfoque es que Jesús no se enfocó en el problema, sino que sabía que Él podía hacer un milagro, que algo grande Dios podía hacer. Entonces en ese momento, antes de Él recibir el milagro, Él dio gracias, y ahí está lo poderoso de esta historia. Ni siquiera tenía la cantidad suficiente, Él tenía que alimentar a más de 4,000 personas allí en ese lugar. Entonces en medio de una situación así, ¿verdad? Ellos se angustiaron, pero más sin embargo Jesús dio gracias antes de recibir el milagro, antes de ver la provisión. Y entonces esto nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que dar gracias siempre a Dios. No importa si el milagro está hecho o no está hecho, si anhelamos que nuestro hijo retorne a los caminos del Señor, si anhelamos que X o Y persona pueda ser más amable con nosotros, si estamos orando por una necesidad en específico, trabajo, no sé cuál sea la necesidad, pero en medio de esa necesidad Dios quiere que le agradezcas de antemano por lo que Dios va a hacer. Entonces eso es lo que me encanta de esta historia, de dar gracias de antemano siempre a Dios por lo que tenemos, así sea poco o mucho. La segunda historia está en Lucas 17, 11, 19. Dice: caminando
a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar al cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Al verlo, Jesús le dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que se había sanado, regresó a donde estaba Jesús dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha sanado. Y creo que esta historia habla por sí sola. Nos habla de 10 leprosos que le pidieron milagros, le pidieron ayuda a Jesús. Jesús se compadeció de ellos y les dijo que caminaran hacia el sacerdote. Para ese tiempo, cuando un leproso, una persona tenía lepra, tenía que ser alejado de todos los familiares, todo el sacerdote. Entonces, en cierta manera, ellos fueron en acto de fe, sabiendo que obedeciendo lo que Dios le dijo, que caminaran hacia donde el sacerdote. Mientras ellos caminaban, fueron sanados todos los 10. Entonces solamente uno, que era samaritano, vino en acción de gracias. Él se dio cuenta de lo que Dios hizo con su vida. Y creo que a veces perdemos de perspectiva lo cotidiano, lo que tenemos, el que tan solo nos hayamos levantado por la mañana, el que estemos respirando, el que podamos tener ropa para vestirnos, podamos tener comida, como ver el cielo, el sol, tener ojos, piernas, manos, ojos, boca, oídos. Todas esas cosas, riñones, pulmones, todo lo que tenemos en nuestro sistema y cuerpo, no podemos pasarlo desapercibido porque son cosas que Dios nos las regaló y son bendiciones. Entonces es necesario siempre dar gracias a Dios cuando también cumple un milagro, cuando le pedimos algo y Él cumple eso que tanto anhelamos. Entonces estas dos historias me encantan mucho porque el primer suceso de la primera historia es dar gracias de antemano, aunque Dios todavía no haya hecho el milagro. Y entonces la segunda historia nos habla de ser agradecidos cuando ya Dios hizo el milagro. Algo muy importante es también agradecerle a los demás, agradecerle a las personas que han sido buenas con nosotros, que han hecho un acto de amor, nos han bendecido con comida cuando no teníamos algo, que fueron ahí a la puerta a bendecirnos, que fueron ahí a orar por nosotros, que nos dieron apoyo espiritual en sus oraciones, en sus palabras, nos dieron consuelo. Hay tantas cosas que a veces la gente, nuestros familiares, amigos, hacen por nosotros que es muy importante no pasarlas desapercibido. Siempre decir gracias, nunca está de más. Así que te invito a que puedas practicar esta palabra diariamente, porque créeme que tiene un impacto increíble en la vida de las personas y en Dios. Dios se regocija cuando su pueblo es agradecido. Así que espero que estas palabras les haya bendecido. Dios me los bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima. Adiós.